Buenas noches, muchachos, muchachas. Seguimos viendo los delitos contra la intimidad y hoy concluiríamos con el tipo penal del allanamiento ilegal. Así que les voy a compartir pantalla para que veamos el tipo penal. Muy bien. Dice la norma. Vamos a ver. Allanamiento ilegal, artículo 205. Se impondrá prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos de 1 a 4 años al agente de la autoridad o al funcionario público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Si la formalidad faltante fuere la orden judicial, las penas anteriores se aumentarán a juicio del juez. Todo lo dicho en relación con la violación de domicilio, pues tiene vigencia aquí en la medida de que lo allanado de manera ilegal es justamente un domicilio. Hay que indicar que no se comprende dentro de este concepto o dentro de lo que vamos a ubicar como protegido por el allanamiento ilegal los automotores. Es decir, salvo que sean casas rodantes. Ha existido alguna discusión en cuanto si podría entenderse que el ingreso a un automóvil podría suponer una violación a la intimidad en los mismos términos que se plantea en relación con el domicilio. Sin embargo, se ha negado tal apreciación en la medida en que, si bien lógicamente el automóvil alberga la intimidad de quien lo emplea, ciertamente, de ninguna manera se trata de un domicilio. También es importante hacer ver que este delito es especial por el sujeto activo. ¿Por qué? Porque únicamente lo puede cometer un agente de la autoridad o un funcionario público. Vean ustedes que aquí con claridad lo dice. Al agente de la autoridad o al funcionario público. Es decir, estamos hablando de personas que tienen potestades o facultades siempre y cuando se cumpla lo que dispone la ley para efectuar el allanamiento. De manera que la falta de esos requisitos es lo que transforma el acto, el allanamiento, y lo transforma en ilegal y se produce justamente o se incurre en el comportamiento contemplado en este tipo penal. Allanar un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Repito, hablamos de agente de la autoridad o funcionario público que, si se cumpliesen las reglas, está autorizado. Pero resulta que por no cumplir con esas formalidades que prevé la ley o por ampliar lo que plantea ella y realizar el allanamiento fuera de los casos que el legislador ha contemplado, incurre en un comportamiento que es típico de conformidad con esta norma. Muy bien. Sí es importante hacer notar que, ¿qué pasa más bien cuando estamos hablando de funcionarios públicos que del todo no podrían realizar los allanamientos, incluso cumpliendo las formalidades prescritas por la ley? Vean ustedes, y aquí me voy a permitir señalarles lo que dice el artículo 193 y 194 del Código Procesal Penal en esta materia. Es importante que los anoten a la par de la norma que estamos examinando en el Código para que tengan esa referencia. Cuando la norma nos habla, por ejemplo, de las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine, en realidad nos está remitiendo en buena parte a lo que dice el Código Procesal Penal en relación con esto.
Dice el 193, allanamiento y registro de morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será efectuado o realizado personalmente por el juez y debe iniciarlo entre las 6 y las 18 horas. Es decir, estamos hablando de un juez de garantías, que es el que debe efectuar el allanamiento. Vean que dice será realizado, no podrá, sino que será, es preceptivo. Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o sus representantes consienta o en los casos sumamente graves y urgentes. Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento. Piensen, por ejemplo, en un allanamiento que se efectúa en el domicilio de una persona que ha sido investigada y que la policía considera en extremo peligrosa, pues posee una importante cantidad de armas de fuego, o es una persona sumamente violenta, o existe alguna situación de particular gravedad o bien de urgencia que amerita que se realice fuera del horario ya dicho, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, en esos casos sí hay que dejar constancia de la urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento para proceder fuera de ese horario. ¿Qué es lo que comúnmente sucede? Bueno, el ejemplo que les pongo de personas que son en extremo violentas o que suelen o se presume por parte de la policía que están armadas, pues el allanamiento bien podría ser que se efectúe, se me ocurre, a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, cuando se supone que las personas están dormidas, y será más fácil de neutralizar el peligro que allí existe. Ahora, lógicamente que el legislador ha planteado estas horas de 6 a 6, considerando la gravedad de la diligencia. Allanar una casa, una morada, es una diligencia de investigación en extremo violenta, que deja pues una huella claramente en las personas que habitan en ese lugar, de allí que tiene que hacerse con el debido cuidado y respeto de las formas. El allanamiento de otros locales es lo que prevé el artículo 194 y ahí sí, cuando hablamos de locales públicos, establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados a la habitación, sí puede ser acordado por el juez, que no necesariamente lo tiene que realizar, sino que puede delegarlo. Vean que es una facultad, es decir, no es que el juez no puede hacerlo, no, sí puede, pero también podría delegar la diligencia en funcionarios del Ministerio Público o de la policía. Y no rigen las limitaciones horarias que se establecen en el artículo anterior. ¿Por qué? Porque las limitaciones tienen sentido en la medida de que hablamos de moradas, lugares habitados, viviendas, donde suelen las personas claramente hacer el uso más extremo de lo que es su intimidad, evidenciar su intimidad. Por eso es que se resguarda tanto incluso a nivel constitucional. Sí se dice que en los casos de otros locales, que no son viviendas, casas de habitación, hay que avisar a las personas encargadas de esos locales, salvo que sea perjudicial, bueno, para la investigación, por ejemplo, porque puedan destruir evidencia o cuestiones de este tipo. Estos son solamente, sobre todo esta norma del 193, es solamente una de las que rige el tema de los allanamientos y registros de morada, que puede ser relacionada con el tipo penal en la medida en que prevé las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Ustedes pueden leer el Código Procesal Penal y allí se plantea con claridad cuáles son los supuestos en los cuales se va a permitir el allanamiento y en qué condiciones. Antes de avanzar, porque avancé en la exposición y se me olvidó la idea que les estaba desarrollando, disculpen, era qué pasa con funcionarios públicos que no tienen la autoridad, el funcionario público que no tiene la autoridad de allanar un domicilio. Esto incluso en casos de que se cumplan las formas prescritas por la ley. Qué sé yo, un
técnico judicial de un despacho, donde está claro que no puede, no tiene la autoridad para allanar un domicilio, sin más. Entonces, si esta persona realiza el allanamiento, o ingresa, mejor dicho, a un domicilio, ¿verdad? Lo que cometerá es violación de domicilio, no allanamiento ilegal. Porque el allanamiento ilegal parte, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, de que el agente de la autoridad o el funcionario público sí pueden realizar la diligencia cuando se cumplan las formalidades prescritas por la ley. ¿Me explico? Pero no todos los funcionarios públicos pueden realizar allanamientos, son solo algunos de ellos. De manera que cuando se trate de otros funcionarios públicos, está claro que esto no tiene que ver con el tema que aquí se plantea y eventualmente lo que se cometería es violación de domicilio. Muy bien. Cuando lo que falta, según el tipo penal, es la orden judicial, porque el allanamiento requiere una orden judicial, tenemos que las penas anteriores se aumentarán a juicio del juez. Este párrafo, estimo, es inconstitucional, puesto que no plantea hasta dónde se da ese aumento. Vean que dice, se aumentarán a juicio del juez, pero no brinda mayores detalles en ese sentido. Muy bien. Quisiera también agregarles las normas o las otras normas que plantea el Código Procesal Penal en relación con este tema. Permítanme un segundo, que estoy aquí abriendo el código. El artículo 193 para referirles a algunas otras particularidades. Me refiero al artículo 193 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, ahí yo les mencioné el 193 y el 194. El 193 es el más importante porque es el que nos habla del allanamiento y registro de moradas, y el artículo 205 que estamos aquí examinando, lo que plantea justamente el allanamiento de un domicilio. De manera que no estamos hablando del allanamiento de otros locales, de donde el artículo 194 del Código Procesal Penal no tiene interés para el caso que aquí se plantea. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 195? El 195 del Código Procesal Penal contempla el contenido de la resolución que ordena el allanamiento. De nuevo, y quiero que esto quede claro de una vez, un allanamiento no puede efectuarse si no existe una orden de un juez debidamente fundamentada. Y eso ustedes lo extraen del artículo 195. La resolución que ordena el allanamiento debe contener, cita varios requisitos: el nombre y cargo del funcionario que autoriza el allanamiento, es decir, del juez, y la identificación del procedimiento en el cual se ordena, expediente número 20-00, etc. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados. Claramente hay que identificarlo bien. Bueno, la casa 7W que está en la calle 124 en el distrito, cantón, provincia, el color de la vivienda, etcétera. Todos los detalles que impidan errores en esa materia que se han dado también. Pero lógicamente esto hay que evitarlo a toda costa. El nombre de la autoridad que practicará el registro, y en el caso de que se delegue en el Ministerio Público o en la policía, pues también indicarlo así. Esto en los supuestos en que pueda delegarse.
el motivo del allanamiento. Bueno, por ejemplo, se va a allanar una vivienda con el propósito de buscar drogas y se hace referencia a la investigación que está en curso, y que permite entender que en ese lugar se puede encontrar ese tipo de sustancias o ciertas evidencias de importancia para una investigación, etc. Y la hora y la fecha en que debe practicarse la diligencia en el entendido. Reitero que esto, en principio, cuando son de lugares habitados, hablamos de diligencias que solo se pueden dar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, salvo los supuestos de excepción que ya les mencioné y que contempla el artículo 193. Casos de urgencia o gravedad. Muy bien. También el artículo 197 prevé, del Código Procesal Penal, prevé ciertos supuestos donde se puede dar un allanamiento sin orden. Solo a modo de ejemplo, cuando existe, vamos a ver, voces, es el inciso D, provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de negocios que anuncien que allí se está cometiendo delito o pidan socorro. Esto es solo un ejemplo. En el 197 se prevén otros supuestos de allanamiento sin orden. El tema aquí, entonces, es que el allanamiento tiene que ser, para que hablemos de este tipo penal, uno de los que está previsto por la ley, pero que es inválido en el caso específico porque no se han cumplido las formalidades prescritas por la ley o se da fuera de los casos que ella determina. Sí es importante que el allanamiento sea en uso de los medios que se le confiere a la función que realiza el agente de la autoridad o, valga la redundancia, el funcionario público. Por ejemplo, un oficial de policía que usa un vehículo oficial, los uniformes, las armas para allanar una vivienda, pese a que se encuentra fuera de servicio. En este caso, pues sí, se tendría un allanamiento ilegal en la medida en que, de cumplirse los requerimientos, bien podría actuar. O alguien, un funcionario público también, que sin hacer uso de esos medios materiales o simbólicos, sí se vale de su cargo para realizar la acción. Estamos claros que en estos supuestos, estos funcionarios tienen potestades generales para efectuar este tipo de diligencias, sí, pero los requisitos son los que no se dan en el caso en cuestión. Y si se están aprovechando los recursos que se dan con ocasión del cargo de la autoridad, justamente para cometer el hecho. De donde habría que entender que en estos casos sí se cumple con lo que prevé el tipo penal. En cuanto a las formalidades prescritas por la ley o los casos que la ley determina, sí es importante reiterarles que es el contenido de esas expresiones hay que buscarlo en otros cuerpos legales. En primer término, el Código Procesal Penal, pero también tenemos la Ley de Intervenciones y demás que plantea supuestos de este tipo. También podemos pensar en allanamientos que se pueden efectuar en materia de pensiones alimentarias. Esto en el artículo 2 de la Ley 7654, que plantea este tema. Y es importante entonces tener presente esto. Voy a marcarles en esta ley algunas normas que pueden ser de interés en la ley respectiva para que ustedes conozcan algo más en relación con los allanamientos debidamente planteados, es decir, con aquellos que sí cumplen las formalidades prescritas por la ley, de manera que ustedes puedan dimensionar cuándo es que se vulneran esas formalidades o se comete el hecho fuera de los casos que la ley prevé. Y en consecuencia se da este tipo penal. En última instancia es importante hacer notar que este es un delito doloso, con lo cual si se comete un error
por culpa, no nos encontraríamos ante esta figura. Por ejemplo, el juez y la policía ingresan a la casa que no es. En este supuesto, no podríamos hablar de un comportamiento que sea típico de conformidad con esta norma, porque aquí estamos hablando de conductas dolosas. Eso es todo. Buenas noches.